Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en el seminario de El hombre contemporáneo frente a las dinámicas del capitalismo tardío. Este seminario hace parte del proyecto que lleva el mismo nombre. Es un proyecto que estamos realizando en convenio con la Universidad Científica del Sur del Perú y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta oportunidad tenemos, digamos, este seminario con un fin de hacer un estudio sobre diferentes obras teatrales de carácter, digamos, de Latinoamérica, ¿no? Y un poco la idea de hacer este estudio, no solamente de las dramaturgias, sino de las puestas en escena, es precisamente hablar de ese hombre contemporáneo, como vemos esas características del capitalismo reflejadas, digamos, en ese hombre contemporáneo, en las dramaturgias y en las puestas en escena, y también hacer como un estudio de las estéticas contemporáneas, digamos, en el siglo, digamos, en esta época que estamos viviendo, como cuál es la diferencia, digamos, o cuál es la particularidad de esas estéticas en estas obras que vamos a analizar. Entonces, el día de hoy estaremos con los profesores de la Universidad Científica del Sur. Va a estar con nosotros Ernesto Barraza, bienvenido, Rita Álvarez, bienvenida, y Federico Abril, bienvenidos. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos por Ernesto Barraza, quien nos va a hacer su primera presentación. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como decía Sandra, ese es un proyecto en conjunto entre ambas universidades que, bueno, ya dio también eh, sus frutos en las actividades que hemos tenido tanto en agosto como en octubre, primero en Colombia y luego aquí en Lima. Y bueno, continuamos con ello a partir de este seminario que tenemos hoy y el que tenemos el viernes de la próxima semana, ¿no? Yo quería compartir una foto mientras voy em, comentando el tema del que les quiero hablar. Ahí, es esta de aquí. Ya, ahí está. Ah, pero me parece que... un ratito, tengo un problema técnico. Ya. Eh, la voy a tener que dejar así. No, parece que no puedo compartir la pantalla completa, pero bueno, lo comparto así como está. Ya a veces sí se puede ver la imagen en todo caso. Bueno, como decía Sandra, la idea de estas reuniones que tenemos hoy y el viernes próximo, ¿no? Es hablar de la escena contemporánea en cada uno de los respectivos países de las universidades que conformamos este seminario y este grupo de investigación o este proyecto, ¿no? La obra de la que yo voy a hablar es una puesta en escena de este año, una obra que se llama, bueno, Traga Fortuna, de el dramaturgo peruano Angelo Condemarín, y que se estrenó en el Teatro Británico de Lima como parte de un concurso, que es el concurso de dramaturgia peruana Ponemos tu obra en escena, que organiza el mismo teatro, ¿no? Y cuyo premio es la publicación de los tres primeros puestos del concurso, y el primer puesto, además de formar parte de la publicación, también recibe como premio que el teatro produce la obra y la pone en escena durante una temporada dentro de su programación regular. La foto que vemos a la derecha pertenece a a la puesta en escena que yo tuve el encargo de dirigir como parte del premio en marzo de y que se estrenó en marzo de este año, como les comentaba, en el Teatro Británico. Entonces, bueno, fue una casualidad también, tal vez, ¿no? Tal vez una cuestión del azar que yo
que estaba justamente investigando este tema, haya recibido el encargo de dirigir una obra que descubrí estaba íntimamente relacionada con nuestro tema de investigación. Y es así que decidí incluirla y enfocar mi línea de análisis en la relación que existe entre el capitalismo y los juegos de azar, ¿no? Entonces, esta ponencia o esta parte de mi participación he decidido llamarla El juego en escena, el azar como crítica al capitalismo en el teatro peruano, ¿no? En ese sentido, quisiera empezar diciendo que el análisis de la obra me llevó a mirar un poquito hacia atrás y a preguntarme cuál era la relación entre el teatro y el capitalismo y los juegos de azar y el capitalismo y qué tanto esto había sido un punto de reflexión en el arte y en el teatro en el Perú, ¿no? Para tratar de, a partir de eso, poder acercarnos tal vez a una mirada de la misma sociedad peruana como una sociedad que poco a poco, a partir de la investigación, he podido ir comprobando, em, está íntimamente relacionada con la idea de la suerte y del azar y que por lo tanto, en la forma de ser de la sociedad peruana actual, ¿no? Em, entonces, a la izquierda de esta imagen, de la obra he colocado otra imagen que es del siglo XIX, que es una acuarela de Pancho Fierro, un acuarelista, artista peruano, que se dedicó a retratar sobre todo personajes eh, de los finales de la colonia, inicios de la República, que representan, o hasta ahora, ¿no? Nos sirven a nosotros para definirnos en el sentido que representan los diferentes tipos de personaje que componen la sociedad peruana y limeña sobre todo, ¿no? Entonces llama la atención, o me llamó la atención, la existencia dentro de los personajes de Pancho Fierro de El Suertero, ¿no? Que es un personaje que vende loterías, ¿no? Ese suertero que vemos aquí, que en la mano carga sus billetes de lotería, está pregonando, ¿no? La de 1000 para la tarde, ¿no? Entonces, hay un paralelo, ¿no? Entre cómo en las artes visuales, ¿no? Hay un personaje representativo de la sociedad limeña de ese tiempo, relacionado al azar y a la suerte, y bueno, la imagen de la obra que estrenamos este año, que habla por sí sola, ¿no? Y entre ambas, creo yo, se establece un lazo entre el pasado y el presente de nuestra sociedad y del tema del que estamos hablando, ¿no? Hay otros, eh, hay otras piezas, tanto teatrales como del arte peruano, que pueden servirnos para establecer este lazo. Una es una pieza también de una pintura del artista Francisco Lazo que se llama Igualdad ante la ley y las tres razas, que llama mucho mi atención porque si bien es una pieza que reflexiona sobre la igualdad de derechos, ¿no? En la nueva sociedad peruana, es una pieza de 1859, ¿no? Cuando ya se estableció la República, donde Lazo retrata a un niño blanco, una niña indígena y una niña afrodescendiente juntos, ¿no? Para hablar de la igualdad, los pone jugando a las cartas, ¿no? Em, entonces, esta también es una manera, digamos, de decirnos cuán ligada está la historia de nuestra sociedad a la idea del juego y del azar, que incluso para hablar de igualdad podemos hablar en el lenguaje del juego, ¿no? Em, otra idea, ¿no? que me pareció interesante al momento de investigar este tema surge del alemán Alexander von Humboldt, ¿no? Que viajero que visitó, bueno, el continente americano, pero que hizo bastantes viajes por el territorio peruano durante el siglo XIX y todavía en tiempos de la colonia, ¿no? A inicios del siglo XIX, y en sus memorias dice, por ejemplo, que Lima, ¿no? Es un castillo de naipes, pues sus gentes se han entregado al vicio del juego de tal forma que las reuniones sociales
solo terminaban cuando todos los asistentes habían derrochado su hacienda en la mesa, ¿no? Otro testimonio que nos hace ver cómo, no solo desde tiempos de la República, sino desde el virreinato, la sociedad peruana y limeña sobre todo, vivía pues muy asociada al tema del juego. También, antes que Humboldt, entre los años 1787 y 1797, el escritor español Esteban de Teraya y Landa, que también estuvo por el virreinato, habla sobre la capital del Perú y se expresa de la siguiente manera, ¿no? Dice que Lima es una ciudad dedicada al juego, una ciudad donde uno podía ver muchos hipócritas, mil santidades fingiendo para que los habiliten, pues habían quebrado totalmente, zánganos sin fin, los más de ellos drogueros sin oficio ni destino y sin más vida que el juego, ¿no? Eh, Esos son algunos eh, pincelazos, digamos, que nos hacen ver cómo hay diferentes testimonios de diferentes proveniencias, ¿no? Desde el arte, desde los viajeros, etcétera, que nos hacen ver cómo el juego, el golpe de azar, el azar, eh, y en buena cuenta la afición al dinero han movido la historia de nuestro país, ¿no? Del Perú. En ese sentido, eh, cito a Robert Goodman, que explica cómo en las sociedades modernas, perdón, el dinero ha sido la fuerza motivadora por excelencia, más poderosa incluso que el amor o el miedo. Y a partir de esa afirmación dice que para comprender la vida hoy hay que comprender el dinero, ¿no? Y en ese sentido, yo me pregunto si para comprender el Perú hay que comprender esta afición al juego y a la idea de que el dinero lo solucionará todo, ¿no? Que es un poco ya yéndonos a la obra de la que les quiero hablar, que es Traga Fortuna, ¿no? Cómo esta serie de personajes signan todas sus esperanzas, ya no en en la de 4.000 de la tarde, como dice el suertero de Pancho Fierro, sino en el premio del millón de soles que promete el casino en el que se centra toda la historia de la obra de Angelo Condemarín, ¿no? Em, Perdón. Por otro lado, ¿no? Creo que tampoco hay que dejar de lado, valga la redundancia, regresando al tema histórico, lo que algunos historiadores señalan, que es que los fundamentos políticos, económicos, sociales y culturales de las revoluciones de la independencia se encontrarían enraizados en la transición al capitalismo a escala global materializada en la crisis del sistema colonial, ¿no? Eh, Según estos autores, ¿no? Una de las razones para la independencia, dentro de las muchas que hay, y esto no solamente afecta a la historia del Perú, tiene que ver, perdón, con la historia del Perú, sino con la historia de Latinoamérica en general, habría sido la necesidad de ciertas élites de independizarse y de independizarse en el sentido de independizar el capital, ¿no? De ya no trabajar para una metrópoli a la que hay que enviar el dinero, sino poder hacer uso de sus propios recursos para sí mismos, ¿no? Y en ese sentido, el surgimiento de las naciones-estado latinoamericanas estaría ligado a el capitalismo, ¿no? Es decir, habríamos nacido capitalistas. Em, Hay una serie de argumentos que tienen que ver que tienen que ver con esta teoría, pero voy a ir de frente a lo que dice Carlos Contreras, un historiador peruano, quien asegura que el proceso de independencia en el Perú no habría cambiado en ese sentido, o a pesar de lo que acabo de decir, las dinámicas socioeconómicas, pues lo que se habría reemplazado es un sistema de dominio directo por la denominación indirecta, en el que las potencias extranjeras dominaban la economía del país, teniendo la élite local como intermediaria. Es decir, cambiamos la élite de la corona española, perdón, cambiamos el dominio de la corona española por el dominio de las élites criollas, que igual ya no trabajan para la corona española, valga la redundancia, sino para las potencias extranjeras que poco a poco comienzan a
dirigir, digamos, un poco los temas económicos del país. Todo esto es para poner en contexto histórico, ¿no? Un poco cómo es que llegamos a desarrollar esta sociedad que luego el teatro comienza a describir desde los mismos tiempos del surgimiento de la República en paralelo con la obra de Pancho Fierro, ¿no? Y dentro de los autores, ya yendo al teatro, que como Pancho Fierro retratan la afición al juego, al azar en la sociedad peruana, tenemos, por ejemplo, a Felipe Pardo de Aliaga o Manuel Asensio Segura, ¿no? Célebres autores costumbristas del teatro peruano, de los que Mayra Watson dice, por ejemplo, y comparándolos con Pancho Fierro, eh, que hay una relación existente entre todas las artes de la época y su propósito de sátira, perdón, social, hábilmente escondido dentro del convencionalismo evidente de la época, que contribuye a crear la imagen de una nación imaginada, ¿no? Y esta nación imaginada es una nación en la que también es criticada la afición al juego, al azar y al dinero. Por ejemplo, en la obra Frutos de la Educación de Pardo y Aliaga se reprueba la mala educación de una generación limeña que ha surgido en el siglo XIX, y en la que se evidencia, entre otras cosas, la crítica a la afición al juego que tiene el joven Bernardo, a quien el autor retrata como un ocioso y con una educación descuidada por sus padres, ¿no? Mateo Querela, un investigador y director de teatro contemporáneo, dice que la suerte ha sido el principal elemento de la estructura dramática de otro de los grandes escritores peruanos ya del siglo XIX, perdón, del siglo XX, que es Leonidas Yerovi, ¿no? Quien se caracteriza por hablar en sus textos de un sector popular de la sociedad, de destacar sobre todo el personaje criollo, ¿no? El personaje que surge de la Nueva Lima del siglo XX, y escribe textos, por ejemplo, ¿no? Haciendo también eco de Pancho Fierro todavía, ¿no? Que llevan por título La de 4000, un texto de 1904, donde un tío y un sobrino guardan todas sus esperanzas en el número de un billete de lotería que el tío encontró en la calle. Otro texto de Leonidas Yerovi de 1914, que lleva por título La pícara suerte, nos presenta a un hombre asediado por las deudas que invierte sus últimos reales en una martinglanga de un compañero suyo aficionado al juego, ¿no? Hay otros ejemplos como el de Sebastián Salazar Bondi, quien describe textos como En el cielo no hay petróleo o El beso del caimán, ¿no? Donde, como explica Ernesto Ráez, Salazar Bondi destaca el rol que jugaba la suerte en la sociedad de la época, ¿no? Haciendo crítica de ella, ¿no? Y retratándola como una sociedad más preocupada, perdón, como una sociedad compuesta por personajes más preocupados por su crecimiento personal que por las problemáticas sociales, colectivas o solidarias, ¿no? Un- una reflexión que nos hace pensar de cierta forma en las reflexiones de Sigmund Bauman en, por ejemplo, textos como La sociedad sitiada, ¿no? Ya yendo a Tragafortuna, como les decía, obra estrenada en el año 2025 del dramaturgo Angelo Condemarín y ganadora del premio del Teatro Británico. Esta obra nos narra la historia de una mujer dedicada a las máquinas tragamonedas en la Lima actual, que concibe su adicción al juego como un negocio, ¿no? Obsesionada con ganar el premio mayor de un casino para saldar una deuda con el destino, derivada del suicidio de su madre a causa de una estafa para conseguir su objetivo, Carolina convence a un variopinto grupo de personajes seducidos por la soledad y la falsa felicidad que ofrece el dinero, se arriesgan a ganarlo o a perderlo todo, ¿no? Eh, Carolina es una jugadora empedernida que ha decidido declararle, perdón, la guerra al destino, vengar la muerte de su madre, que se suicidó tras perder la herencia familiar a causa de una mala decisión financiera. Es el motor que impulsa a esta mujer a pasar días y noches enteras en el casino llamado Imperio de la Fortuna, ¿no? Em, la obra
si bien es una ficción, en realidad ofrece una reflexión sobre un tema vigente, importante y real en el contexto de la sociedad peruana actual y que tiene que ver con el tema que nosotros estamos desarrollando en este seminario, ¿no? De hecho, el diario El Comercio, a propósito de la obra, publicó una nota el 5 de marzo de este año donde dice que la obra representa la historia de miles de peruanos, pues según la cifra más cercana encontrada por el diario en el año 2022, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el Perú se apostaron 3.800 millones de soles ese año, ¿no? No es la cifra más actual, pero seguramente la más reciente es aún mayor, me imagino yo. Creo que no hay que ser muy experto en el tema. Eh, el mismo autor, Angelo Condemarín, ha señalado reiteradas veces, ¿no?, que la obra ha sido inspirada en una historia real y cercana a él. Es decir, que la mayoría de los personajes, y principalmente Carolina, sería un personaje basado en alguien que existe y que, bueno, probablemente no vive la vida disparatada que vive el personaje, pero sí muchos de los conflictos que narra la historia tendrían que ver con cómo se vive hoy en día el capitalismo asociado al juego y eh, a la búsqueda del dinero como vía para la solución de nuestros problemas, como vía rápida para la solución de nuestros problemas, ¿no? En cuanto al montaje, que como decía Sandra, es uno de los temas que también nos interesa abordar en este análisis. Eh, en la misma foto que he querido compartir hoy con ustedes, se puede evidenciar cómo también lo que se ha buscado en la obra es retratar las características mismas de los casinos que podemos encontrarnos hoy en día y que no solamente em, evidencian un buen o mal gusto estético, sino que en realidad nos ofrece una reflexión también de cómo son construidos esos lugares, cuáles son sus objetivos, y eso dice mucho de esta sociedad capitalista, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tomar la decisión de tener un espacio que no tiene ventanas, ¿no? Los casinos nunca tienen una ventana, no hay forma de saber lo que está pasando en el mundo exterior, principalmente porque el momento en el que uno entra al casino debe perder la noción del tiempo. No debe saber cuánto tiempo ha estado ahí, si es de día, si es de noche, ¿no? También es una cuestión importante en el diseño de un casino que los jugadores mantengan su mirada eh, fija en el juego y que no haya distracciones, ¿no? Y de hecho, el diseño de las alfombras, que a algunos nos puede parecer gracioso, porque nos puede gustar, no nos puede gustar, etcétera, ¿no? Tiene en realidad también un sentido. Esa repetición de formas lo que genera es que uno enfoque su mirada en otra cosa, no en esa alfombra que te marea, ¿no? Em, lo mismo, bueno, evidentemente el hecho de que te sirvan comida todo el tiempo, te sirvan alcohol, qué sé yo, que es un poco más evidente, ¿no? Pero ahí a lo que voy con esto es que para hacer la obra se hizo un estudio de cómo están hechos los casinos, ¿no? Eh, y todos esos detalles se incluyeron en el montaje de la obra eh, para también ofrecer una reflexión. Bueno, no es necesariamente el objetivo del montaje, pero esto sí nos permite a nosotros, ¿no?, desde el análisis de la obra y del montaje, ofrecer una reflexión de cómo esto va transformando la vida de los personajes y cómo va influyendo y abstrayéndolos también del mundo a tal punto, ¿no?, que solamente vemos eso, ¿no? Carolina vive una realidad absolutamente paralela, ¿no? Absolutamente disociada del mundo real, eh, en la que ella asume, además, desde una mirada bastante capitalista, que su adicción al juego es un trabajo, ¿no? Ella se viste para ir a trabajar, va al casino a trabajar, el casino es su oficina, es un lugar de negocios y ella misma se define como una mujer de negocios, ¿no? Eh, y aquí hay una cuestión interesante, ¿no?
porque la economista británica Susan Strange, por ejemplo, señala cómo el sistema financiero capitalista se asemeja cada vez más rápidamente a un casino donde los jugadores apuestan sobre el tipo de cambio de las acciones, mientras que los grandes banqueros se embolsan las apuestas, ¿no? Entonces, la idea del casino como un mini universo capitalista que funciona bajo las mismas reglas, ¿no? También es un tema interesante y que creo viene a bien poner sobre la mesa eh, en un análisis como este, ¿no? Strange concluye, por ejemplo, que en lugar de ofrecernos una proyección contra las inseguridades a partir de esto, ¿no? Lo que ella dice es, en lugar de ofrecernos una protección contra las inseguridades de la vida, las finanzas se han convertido en una fuente de inseguridad, ¿no? En la obra vemos cómo finalmente, y aquí hago spoiler, ¿no? Carolina y su grupo y los personajes a los que ella convoca para participar, para ganar este premio, finalmente ganan, ¿no? Ganan el dinero, pero ninguno de sus problemas se soluciona, más bien sus vidas cada vez eh, caen más en picada, ¿no? Y eso es un poco de lo que habla la obra, ¿no? Cómo finalmente, al igual que los textos de Sebastián Salazar Bondy, de Manuel Asensio Segura, de Felipe Pardo de Leaga o de Leonidas Yerovi, de los que hablé al inicio de la obra, eh, la reflexión final, ¿no? Siempre termina siendo que a pesar de todo, el dinero no lo soluciona. Entonces es una especie de círculo vicioso en el que los personajes eh, entran y del que parece casi casi imposible salir, ¿no? Como señala Intira Kurichinda, quien tiene un estudio sobre cómo el capitalismo se aborda a partir de la literatura tailandesa, ¿no? La afición al juego termina generando individuos absolutamente adictos, pero también eh, alienados, ¿no? Pues participar en los juegos de azar impide a las personas alcanzar la verdadera libertad en un mundo en el que no se puede actuar con autodeterminación, perdón, ni considerarse dueños de las acciones propias. El delirio que pueden padecer los jugadores se puede describir como alienación, dice ella, ¿no? Los juegos de azar en un entorno capitalista alienan a las personas, pues contribuyen a la construcción de una idea distorsionada de uno mismo y con el mundo. Uno se vuelve ajeno a sí mismo, incapaz, perdón, de experimentarse como sujeto vivo, ¿no? Es exactamente lo que le pasa a la protagonista de Tragafortuna, quien parece haber perdido efectivamente contacto con la realidad, atrapada en su visión de sí misma, que no existe, se describe como una empresaria, como ya lo dije, una inversionista que maneja un negocio en el que el casino es un espacio de trabajo. Eh, Perdón, uy, perdón, perdónenme. Una interrupción que no debí tener ya. Sonó el teléfono. Eh, Bueno, finalmente, ¿no? Esta investigación en curso todavía, ¿no? Pone en evidencia que tanto el pasado como el presente del Perú parecen estar signados, como ya he venido diciendo, por los avatares del juego y del azar, pero también por la persecución del bien individual en detrimento del crecimiento social. Nuestro teatro no había sido ajeno a este devenir, desde las piezas costumbristas del siglo XIX, como hemos visto, pasando por el realismo del siglo XX hasta nuestros días en el primer cuarto del siglo XXI. Han sido diversos autores los que han abordado el tema de manera directa o indirecta. En Tragafortuna, Carolina, la protagonista de una comedia con final trágico, encarna este ideal individualista capaz de subyugar hasta el más honesto, ¿no? Ella le dice, para convencer a Leonor, uno de los personajes de la obra, de que se una al juego, si tú no te salvas, ¿quién te va a salvar? ¿No? Eh, Y bueno, eso sería lo que quería compartir el día de hoy con ustedes.
Y bueno, nada, acá dispuesto a conversar y responder las preguntas, comentarios que tengan a bien hacer. Vale. Sí, se me olvidó decir esto al inicio. La idea es que hagamos las tres charlas, las tres ponencias y al final, pues vayamos Perfecto, tomando notas y al final hagamos pues como la dinámica de preguntas o comentarios o aportaciones. perfecto. Entonces, nada, entonces en ese sentido, seguimos con Rita. Gracias. Perfecto. Un segundito, un segundito. Denme un segundito también, estoy viendo problemas técnicos. Listo. Bueno, yo no tengo ninguna imagen que presentar, así que solamente escucharán mi voz. De hecho, me he dado cuenta de que no le he puesto título ni ponencia, porque no he logrado encontrar exactamente como el término, pero bueno, podríamos decir que el título tiene que ver con estas referencias veladas o sutiles a conductas, y lo llamo conductas, y explicaré luego por qué, al capitalismo en la dramaturgia de Alfredo Bushby, ¿no? Perdón. Bueno, el capitalismo es un fenómeno que toca, hemos visto, ¿no? El quehacer teatral desde diversas aristas. De hecho, tuvimos un simposio que abordó todo esto, ¿no? Y en ese momento yo también hablé del autor que voy a hablar ahora, pero puse sobre la mesa el caso desde otra perspectiva, ¿no? En su momento hablé de, por ejemplo, los hábitos de consumo, la educación del espectador, en un contexto que está marcado por el consumismo, las modas, las corrientes, ¿no? Di cifras que evidenciaban que el lugar del teatro en este mundo capitalista no necesariamente tiene la preferencia del público versus otros objetos de consumo, ¿no? Y bueno, en realidad este tema no es del que voy a hablar ahora, porque el objetivo de este encuentro es más bien hablar de obras específicas, ¿no? Que tengan, pero me parecía importante ponerlo sobre la mesa porque fue como llegué a estas reflexiones, ¿no? De hecho, eh, yo planteé un estudio del autor, pero desde su forma más que desde su fondo, ¿no? Evidentemente, otra forma concreta en la que podemos analizar la relación entre estos dos fenómenos, o sea, teatro y capitalismo, es directamente con los textos, ¿no? Como ha hecho Ernesto hace un momento, como pues se está haciendo en esta sesión, ¿no? Porque si actualmente vivimos en un mundo capitalista y no podemos escapar de ello, yo me pregunto, ¿no sería toda la dramaturgia que se escribe hoy en día de alguna u otra manera producto de estas vivencias? O sea, ¿no tendría por ahí algo que decir al respecto? Y bueno, está claro que no todas las obras a las que nosotros nos enfrentamos actualmente hablan del capitalismo de forma directa, pero sí creo que muchos de los problemas o conflictos o mecanismos que se exponen en las obras están marcados por este contexto en el que vivimos, ¿no? Y bueno, como dije, me he centrado en analizar a Alfredo Bushby, que es un autor peruano que tiene muchas obras que ha escrito, no voy a analizar todas. Y bueno, como dije, en un principio analicé más su forma como un caso de antisistema, porque escribe un teatro que no es propio del consumo usual en en la oferta teatral, ¿no? Del Perú al menos. Y planteé pues que esto también puede significar como una forma pues, discursiva de decir algo, ¿no? Con la forma. Pero ahora sí quiero centrarme en un abordaje más temático, ¿no? Me voy a centrar en alguno de sus textos que creo yo que abordan desde distintas formas conductas derivadas de un mundo capitalista. Y cuando digo esto me refiero justamente a esos como experiencias o cosas del día a día que de una u otra manera sabemos que existen o podemos darnos cuenta que existen porque vivimos en un contexto capitalista. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a hablar ahorita de obras que critican directamente, ¿no? Como el sistema económico y todo eso, ¿no? No hay ninguna. Pero sí puedo identificar aproximadamente unas 7 obras, entre 7 y 10 obras que cuestionan situaciones que son productos de esto, ¿no? Eh, Voy a comentar esta porque creo que es la Candy que habla de la prostitución, Perro Muerto del negocio y estafa de las sectas, 1975 en la necesidad de rebelarse
contra el sistema, cómo esto cambia, en Solano Ntricidad y la falta de agua, en Tamara la Magna, ideales del éxito, en El joven Calvo y Maribel dice los pies es el control, y otras más, ¿no? Entonces voy a hablar rápidamente de cada una de estas obras, simplemente como para mostrarles la variedad de enfoques que hay en un solo autor, imagínense si nosotros iríamos más allá, para referir a contextos o situaciones que están atravesadas por el capitalismo, ¿no? La primera obra de la que voy a hablar es ¿Por qué cojea Candy? De hecho, el autor resume la obra diciendo que esta obra trata de una mujer de 40 años que le explica a su esposo por qué cojea y recuerda hechos de su pasado que eran muy terribles cuando estaba en la selva. Así nomás, pues no nos dice mucho, ¿no? Y menos podemos entender cómo se relaciona en el capitalismo, pero cuando sabemos que esos hechos terribles aluden a una prostitución que ella tuvo que ejercer, pues claramente, ¿no? La prostitución es ponerle precio al cuerpo de una persona, normalmente de una mujer, y venderlo y hacerlo objeto de consumo, ¿no? Este, y vamos a tener a un personaje, el personaje de Candy, que a través de un monólogo desdoblado, y llamo un monólogo desdoblado porque como que nos habla del pasado y desde el pasado y desde el presente, va a contar toda su vida, ¿no? Y nos va a retratar esa situación de la que ella habla de la trata, ¿no? Que lamentablemente es muy común, me imagino que también en Colombia, lamentablemente, esto de captar, ¿no? Muchachas con engaños y finalmente llevarlas a prostituirse a lugares remotos, ¿no? En este caso de Candy a la selva. Pero hay una cosa interesante en la obra, que es que ella se presenta como un personaje aparentemente empoderado, que incluso esta decisión es una decisión de ser prostituta, o sea, como que cae en ella y no lo obligan del todo, pero al mismo tiempo, al contarnos el contexto en el que se encuentra, nosotros los espectadores nos damos cuenta que era la única opción, por así decirlo, que tenía, o sea, no había otra opción, y tanto poder de decisión no tuvo, porque no podía escapar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto está muy relacionado con esta idea de tener éxito económico, ¿no? Tener éxito económico, tener estatus, ¿no? Y eso es un tema que evidentemente se ha tratado en relación al capitalismo, ¿no? Weber lo habla en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que nos dice que ese éxito económico hoy en día es el signo, ¿no? De la virtud, de la salvación, ¿no? Y esto, lo vemos en Candy, por ello, el discurso que emite no reniega, por así decir, de la etapa, ¿no? Porque ella está como autoconvencida de que ella lo decidió y es lo que tuvo que hacer. Más bien la cuenta para explicarle a su marido en el presente que por algo que sucedió en aquella época ella ahora cojea. Y lo hace un poco desde la vergüenza, como pidiendo perdón por ese pasado, que también esto nos podría abrir un montón de aristas para explicar por qué hay esa necesidad, ¿no? De justificarse por el pasado sexual o lo que fuera, pero no vamos a entrar en eso. Eh, y lo que sucede es que la manera en la que ella construye el discurso nos hace sentir a nosotros como espectadores esa sensación de injusticia. A pesar de que ella no es la típica víctima, de hecho por momentos en lo que cuenta se pone pues como más bien victimaria, pero claramente el contexto donde vive, porque va a mencionar que busca a su padre y que su padre tiene dinero y por momentos vive bien y luego no y quiere volver a tener esa vida que tuvo, o sea, todo está muy relacionado con el dinero, la adquisición, etcétera. Este contexto va a marcar su vida y vamos a ver que ella hace lo que puede hacer, en este caso prostituirse, porque es una víctima del sistema, ¿no? Entonces yo creo que es un claro ejemplo con el simple hecho de mencionar que se trata de la prostitución. La siguiente obra que quiero mencionar es Perro Muerto. El autor la define, dice que la obra trata de la fascinación de un adolescente por una secta y el descubrimiento del fraude que constituía. Así nomás no parece decirnos mucho, porque en realidad la obra va a tratar sobre, efectivamente, un adolescente que ha leído un libro, ¿no? De una antropóloga, si no me equivoco, que describe una secta que existe en Lima, ¿no? Y la describe con pelos y señales, pero plantea que esa secta es como medio anónima, que se esconde, o sea que es muy difícil encontrarla, como que no es posible confirmar, ¿no? Y esta antropóloga llamada Catalina ha conseguido mucha fama, ha viajado, ha tenido charlas hablando de esta secta como un hecho real, y la niña, bueno, la adolescente, Micaela, se obsesiona al punto que descubre que es una farsa. Entonces acá es bien interesante porque vemos, por un lado, un ejemplo de lo que Slaughter y Leslie mencionan como el capitalismo académico. ¿Por qué Catalina hace esto? Porque se ve en un mundo en donde ella está obligada como académica también a producir.
¿no? A producir para mantenerse vigente, a producir conocimiento constantemente, ¿no? Que si tiene que hacer un paper publicación, a este prestigio constante que la llega a un punto en el que se da cuenta que no tiene que ofrecer, sobre todo novedoso, y se lo inventa, ¿no? Se lo inventa, y consigue, gracias a este invento, el éxito, el renombre, el prestigio que ella estaba buscando, pero luego es desenmascarada por una muchacha de 17 años que con los pocos recursos que tiene se encuentra con que no es así. Además, vale decir que todo el sistema que se inventa de esta secta de los mendicantes, que supuestamente son unos mendigos que han dejado todo y no quieren dinero, da muchos guiños y retratos también a un sistema capitalista, o más bien el opuesto de un sistema capitalista, porque se basa justamente en el desprendimiento de lo material, ¿no? Entonces me parece peculiar cómo podemos encontrar en esta obra, no de forma directa, pero está ahí, dos miradas que reflexionan en torno al capitalismo, ¿no? Esto del capitalismo académico y esta idea, pues, utópica de vivir en un universo contrario al capitalismo, que tan utópica es que es incluso inventada, ¿no? En el universo de la obra, ¿no? No existe realmente una población que pueda vivir bajo esta ética, ¿no? Luego está la obra 1975, que el autor la resume diciendo que son dos ancianos que están frustrados, recordando y recreando un pasado lleno de pasiones y luchas por sus ideales, ¿no? Y en realidad lo que vemos es, efectivamente, ¿no? Personajes que están nuevamente jugando entre el pasado y el presente, que nos van a contar casi casi en verdad el momento donde concibieron a su hija, ¿no? Que es el momento en el que ellos era una juventud revolucionaria, ¿no? En la época aquí de Velasco, ¿no? Y se hace todo un retrato acerca de esa necesidad justamente de rebelarse contra un sistema, ¿no? Que puede estar relacionado con los discursos capitalistas, pero aquí me parece interesante porque el autor en realidad lo toma de excusa para hablar de otra cosa, y al tomarlo de excusa lo banaliza. Y de hecho esto es algo que dialoga muchísimo, comulga mucho con cosas que piensa el autor, que él cree que hay muchas tendencias hoy en día que pueden parecer antisistema, que pueden parecer revolucionarias, que él considera que en realidad responden a modas, a tendencias, que de una u otra forma también son producto de una ideología capitalista, ¿no? Como tengo que seguir esto, tengo que ir a lo otro, ¿no? Entonces, si bien tenemos toda una etapa de esta obra situada en un contexto de revolución, pues no, no hay un mayor discurso revolucionario detrás de ella, al contrario, es más una caricaturización para explicarnos cómo concibieron a la hija, ¿no? Entonces él lo lleva a ese lado. Luego tenemos la obra Solanum Trifidae, que quizás esta obra, si la resumimos rápidamente, como dice el autor, un hombre se obsesiona tanto con la falta de agua y alimentos en el mundo, y esto lo lleva a actos que causarán su propia destrucción. Ahí directamente podemos ir, ok, al mundo, porque es verdad, lamentablemente, ¿no? Cada vez por cómo nosotros los seres humanos estamos consumiendo todo, el mundo cada vez está más debilitado para ofrecernos agua, alimentos, qué sé yo, productos básicos. Y aquí tenemos un personaje que se obsesiona con eso, ¿no? Entonces, de ahí la situación sí es una crítica, pero lo que hace el autor es presentarnos personajes atípicos, ¿no? Porque normalmente, si bien existen muchas personas en el mundo que levantan su voz para reclamar, ¿no? Y tener de repente una conducta más ecoamigable, ser más sostenible, ser conscientes del cambio climático, qué sé yo, muchas veces también son ninguneados, no se les respeta lo suficiente. Y lo que hace el autor aquí es presentar no solo un personaje con este discurso, sino que además es un personaje neurotípico, ¿no? Neuroatípico, perdón. Entonces es un personaje peculiar, es un personaje diferente que no encaja y que la gente no lo toma en serio, ¿no? Entonces, además del discurso, nos está mostrando también cómo vivimos en un mundo donde tienes que ser de una manera. Si escapas de ese molde, no funcionas dentro de la dinámica, no te escuchan, no eres el engranaje correcto, ¿no? Entonces, también está criticando la sociedad en la que vivimos de esa manera. Perdón, que no sé qué le pasa a mi voz hoy día. Luego está Tamara la Magna, que de hecho es una de sus últimas obras, de las últimas obras que ha escrito. Y aquí voy a ser breve, ¿no? Porque el autor nos va a contar también, nuevamente, jugando con temporalidad, la historia de una mujer que como que fue descubierta muy joven para ser cantante y tiene esta carrera aparentemente de éxito, pero que termina en excesos, en drogas, ¿no?
una historia relativamente bastante clásica de muchos cantantes, pero al mismo tiempo también nos presenta como una situación alterna en donde ella no decide no ser cantante, no aceptar este contrato e irse a vivir ahí donde el diablo perdió el poncho, tranquila. Entonces va a poner como las dos historias una al lado de la otra, con una otra serie de tramas que tienen que ver con un hijo y que sé yo que no voy a mencionar porque es aparte, pero lo que me parece bien interesante es que cómo el autor hace este contraste de el ideal del éxito, ¿no? Nosotros ya hemos comentado durante el simposio muchas veces las ideas del texto de la sociedad del cansancio, donde se habla de que hay un ideal como de autoexplotación que al final nos va a llevar al, al declive, y en el universo alterno en donde ella responde a ese aparente ideal de éxito, vemos eso. ¿No? Porque en el panorama alterno ella, está relajada, claro, nadie la conoce, no se sabe mucho de ella, pero vemos una tranquilidad, una vida como mucho más eh, llevadera que la que tiene en la otra, ¿no? Entonces vemos eso. Y de hecho, esta idea del ideal del éxito va a ser una constante en muchas de las obras del autor, ¿no? Así como el ideal de control, ¿no? Hay dos obras, El joven calvo y Maribel dice los pieses, donde se ve claro eso, ¿no? El joven calvo en realidad es una obra que a mí me suena mucho a un Esperando Godot, porque son dos mujeres que están en un lugar que no sabemos muy bien qué es, que podría ser la mente de alguien, hablando de este joven calvo, que ellas en realidad son como las fantasías de él, y ellas están encerradas en este universo de sus fantasías sexuales y tienen que estar constantemente recreando y respondiendo a los intereses de esta figura cual panóptico que las controla. Y en Maribel dice dos piezas es algo similar, ¿no? Son tres personas encerradas que están obligadas a crear argumentos para una figura ausente, ¿no? Y no pueden escapar de este lugar hasta que no produzcan aquello que satisfaga a esta figura ausente, ¿no? Y se ven envueltas en esta dinámica que además implica que ellos siempre hablen de forma intercalada, etc., etc., ¿no? Y bueno, la idea de la vigilancia, ¿no? Que ya mencionó también Foucault en Vigilar y Castigar, este panóptico moderno, ¿no? El capitalismo tiene esta forma, ¿no? De control digital, algoritmos. Y si nos vamos a un punto más contemporáneo, ¿no? En el libro The Age of Surveillance Capitalism, se desarrolla esta idea del capitalismo de la vigilancia más hoy en día, ¿no? Tenemos todas estas plataformas digitales, ¿no? Este, este control invisible, pero que es totalizante. Evidentemente en las obras del Freud el control está ahí, pues se nota, ¿no? Pero nos sirve como metáfora para decir cuáles son estos mecanismos de control que nosotros tenemos en la sociedad. Y bueno, finalmente quería mencionar muy rápidamente que además tiene tres obras, que son Tenebrae, Yo la mejor de todas y La casa de Joshua, que son sus obras como con un discurso bien, bien claro en contra de algo o de alguien. Tenebrae y Yo la mejor de todas emite discursos o una opinión como muy, muy crítica contra una universidad aquí en el Perú, y La Casa de Joshua contra el Sodalicio, que fue esta agrupación religiosa que ha tenido muchos juicios porque había abusos, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero me pareció importante mencionarlos porque de una u otra forma las dos instituciones que mencionan representan instituciones de poder, representan instituciones de control que están insertadas en un contexto capitalista y que juegan con las reglas de un sistema capitalista, ¿no? Que se relaciona de una otra manera también con los conceptos que hemos visto hace un rato, ¿no? Y bueno, en resumen, luego de esta mirada súper rápida, que no le hace necesariamente todo el honor que se merece, de las obras del autor, podemos encontrar estas constantes que dije, ¿no? La noción de vigilancia, el fracaso al definir el éxito, y el fanatismo, ¿no? Que también está ahí. Tiene otras obras que habla de eso, pero no las he mencionado, ¿no? Considero que estas tres nociones dialogan con el capitalismo de cada día y no, como les dije al inicio, no me refiero a la definición tradicional de producción y acumulación de riquezas, sino a otras definiciones, ¿no? Más ligadas a carácter social, psicológico, ¿no? Más que económico, ¿no? Bushby nos da muestras de una sociedad que nos vigila constantemente, que nos obliga a producir porque nos vende un ideal de éxito que realmente no cumple con nuestras expectativas y ante el fracaso de este nos hace sentir culpa. Además, resalta mucho la conducta del cordero, esta en la que muchas veces caemos, en tendencias, modas, ideologías, en las que finalmente no creemos, solo lo hacemos para encajar a una sociedad que te dice que esa es la forma correcta, ¿no? Como lo que menciona en la sociedad del espectáculo,
Guy Debord, que dice que las imágenes, las mercancías sustituyen una experiencia real, generando adiciones críticas, perdón, y que esto es claro en el capitalismo y se ve reflejado en muchas obras del autor, como una característica propia no solo de sus personajes, sino también de la sociedad en la que vivimos. Y listo. Espero no haber ido muy rápido y haber sido clara. Gracias Vale, por la muchas atención. gracias, Rita. Muchas gracias. Listo. Bien, le damos paso entonces como último participante al profesor Federico Abril. Muchas gracias. Perfecto. Voy a empezar. ¿Se me escucha? Sí, Sí, muy bien. Ok. Perdonen que no prenda cámaras, en este momento me encuentro en descanso médico, entonces estoy con la pata levantada porque me rompí el pie. Pero, bueno, nada, espero que con el apoyo visual y con el tema pueda captar su atención. Voy a hablar ahora un poco sobre el proyecto resultante de la residencia que hicimos entre ambas universidades. Eh, sobre todo el producto que se hizo en Perú, que se llama Proyecto Ballena. Esta ponencia se llama la configuración propia. Ay, creo que se fue hoy. Creo que ahí volvió. Ya. Se llama la configuración propia y estoy haciendo un análisis también de muchas obras de teatro que plantean ciertas estructuras relacionadas a un tema y cómo se presentan, y voy a hablar de eso un poco más adelante, pero también voy a hacer mucho hincapié de cómo se tomaron algunas decisiones en función a la estructura de esta obra. Para darles un poco de contexto, Proyecto Ballena nace de una creación colectiva con autor, trabajando con 3 estudiantes de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur en el marco de la residencia El hombre contemporáneo frente a las dinámicas del capitalismo tardío. Y el Proyecto Ballena es una historia que gira en torno a la vida de 3 jóvenes universitarios que enfrentan su día a día, ¿no? Y sus propias búsquedas, teniendo como punto de encuentro el transporte caótico de la ciudad y la imagen de una ballena, que para cada uno de ellos representa un espacio de refugio, una obsesión o un ideal. Voy a hablar un poco más adelante sobre esto. Cuando atendimos digamos, el pedido de generar un material desde toda la investigación que veníamos trabajando en estas ponencias que eran muy similares a la que estamos viviendo en este momento, comenzamos a preguntarnos como equipo con los estudiantes de Perú cómo tendría que ser la estructura de una obra de teatro sobre el capitalismo. Esto porque como teníamos como punto de partida, primero, que tenía que incluir los puntos de vista de cada uno de los estudiantes, por ende estábamos hablando de una dramaturgia ya colectiva, ¿no? Y aparte, porque todo este material tenía que organizarse en función a presentar un producto escénico, es decir, no se escribía pensando en su puesta. Entonces, la estructura era y es lo que tenía que ayudar a que la obra tenga un cauce, ¿no? Entonces, como equipo nos preguntamos cómo tendría que ser esta estructura. Primero porque es una obra breve, ¿no? Iba a tener una duración entre 15 a 20 minutos. Y segundo, porque teníamos que tomar una decisión si es que los materiales que se presentaban iban a ir de manera independiente o íbamos a utilizar toda esta acumulación sensible que venía de las preguntas que se hicieron a los estudiantes para generar una historia en donde ellos encarnaran personajes, ¿no? Entonces había que tomar una decisión. Eh, yo soy muy adicto a la historia y a la investigación, entonces me puse a buscar un poco cómo funcionaban las estructuras de las obras de teatro en función a los temas, ¿no? Y descubrí algunas cosas que me parecen importantes en el contexto del Perú. Lo primero es que
hasta el inicio del siglo XX, las estructuras que existían en el Perú estaban altamente influenciadas por el siglo de oro español. Es decir, lo que se veía en escena eran adaptaciones de la estructura que se había hecho muy famosa en España y que se había tropicalizado, es decir, adaptado al público peruano, ¿no? Esto se había pensado mucho con la corriente del costumbrismo, que permitió poner en escena historias del día a día del mundo peruano, en un formato de comedia que abrió la puerta a una serie de temas como derecho, ciudadanía, libertad, matrimonio, derechos de la mujer. Esa era la comedia, les digo comedia en el sentido de teatro, ¿no? Porque en ese entonces no se hablaba tanto de obra de teatro, se hablaba de comedia. Esa era la comedia que se presentaba en los teatros más importantes en el país. Además, el teatro en el Perú, hasta inicios del siglo XX, era un espacio muy particular porque era el único lugar en donde había un cruce de clases, ¿no? Entonces, todo lo que se ponía en teatro permitía que una noticia, una idea, un discurso como que se extendiera por las clases sociales, ¿no? Entonces el teatro siempre era un espacio de reunión. No fue hasta los años, finales de los años, de la década de los 40, al inicio de los años 50, en que comienza a haber un intento de la modernización de la dramaturgia, del teatro. Esta es una etapa en donde se abren los concursos nacionales de teatro, aparecen instituciones nacionales que fomentan una dramaturgia nacional y a la vez compañías que nacen de presupuestos gubernamentales que tienen como finalidad promover un teatro, llamémoslo, de talla internacional, ¿no? Entonces, lo que buscaban en esta suerte de modernización es que la dramaturgia en el Perú y el teatro en el Perú tuviese una relevancia internacional, sea más competitivo, ¿no? Ya de por sí con estas palabras y esta explicación podemos dar cuenta de dos cosas. La primera es la mirada de que el teatro que se hacía en las salas de esa época no tenía talla internacional. Y lo segundo es que esa identificación, este concepto, iba a partir de quienes dirigieran el Teatro Nacional. Fue entonces en donde en estos concursos se comienzan a definir el tipo de obra que iban a premiar, ¿no? Entonces aparece el concepto de alta comedia, que para Patrice Pavis se define mucho mejor como una obra de teatro que tiene sofisticada, con elementos poéticos y que trata de un tema relevante, ¿no? Entonces aparece ya una diferenciación entre la comedia popular y la alta comedia. Lo que comenzó a pasar durante los años 50 fueron dos cosas. Primero es que se premiaron muchos autores que presentaban obras poéticas. La mayoría de esos autores no eran dramaturgos, salvo un par, entre ellos Sebastián Salazar Bondy, y lo que ganaban eran obras poéticas que eran muy difíciles de montar. Inclusive la obra de Sebastián Salazar Bondy, que se llamaba Amor, él decía que la única forma de montarla era utilizando marionetas. Porque lo que se premiaba era su valor poético más que su valor representacional, ¿no? Y a la par, el Teatro Nacional descartó la posibilidad de montar autores peruanos y comenzó a montar obras extranjeras, entre ellas Hamlet, ¿no? A pesar de la solicitud de muchos dramaturgos nacionales, para el Teatro Nacional era importante montar obras internacionales para mostrar estos nuevos formatos de dramaturgia, estas nuevas creaciones que no llegarían normalmente al país.
Entonces, el Teatro Nacional se encargó por mucho tiempo de traer dramaturgia extranjera y montarla, en vez de fomentar un teatro nacional que se representara. Esto hizo que los dramaturgos que querían escribir teatro volvieran, o sea, entraran al circuito de grupos y de compañías, ¿no? O sea, ya salen de la literatura, salen de los concursos y entran a los espacios de compañías que estaban en ese entonces en una búsqueda teatral de conectarse más con lo antropológico, porque en el Perú, durante los años 70, así como en Colombia, pues hubo un auge de la creación colectiva y de la conexión con el teatro latinoamericano y la búsqueda de nuevos lenguajes. Entonces aquí el dramaturgo se aleja de la idea de un ente literario y se convierte en una parte de un proceso, ¿no? Un proceso mediado por un director y con la idea de que todo lo escrito tiene que pasar a escena. Esto vivió y convivió durante alrededor de 20 años hasta el inicio de la década de los 90, en donde poco a poco los dramaturgos se alejaban de los espacios de creación colectiva y comenzaban a escribir desde la subjetividad, ¿no? Ya las obras no giraban en torno a una investigación antropológica, a una investigación social, ¿no? A la importancia colectiva de un tema, sino a temas más personales como el vínculo familiar, el amor, el suicidio, la edad, ¿no? Entonces, en los años 90 aparecen dramaturgias más subjetivas, ¿no? Enfocadas en las búsquedas más personales de estos autores. Y esto tiene que ver mucho con que muchos de estos autores que habían trabajado en los procesos de creación colectiva habían cogido mucha experiencia y podrían alejarse de estos espacios para escribir cosas más personales, ¿no? La dramaturgia comienza a reforzarse dentro de la subjetividad, es decir, dentro del proceso del autor, al inicio del siglo XXI con la aparición de concursos, de los concursos de dramaturgia que premiaban texto escrito, ¿no? Si bien sí había concursos de dramaturgia en la década de los 90, estos no tenían una continuidad, ¿no? Hubieron premios que se hicieron a través del Instituto Nacional de Cultura, pero su continuidad y su definición de dramaturgia era bastante, estaba muy ligado con la política cultural del momento, ¿no? Entonces, realmente no hubo no hubieron ni más de 3 ediciones de ese premio. En cambio, a partir del 2000, sí aparecieron diferentes concursos que permitieron el desarrollo de una dramaturgia constante, ¿no? Hoy, por ejemplo, voy a hablar del premio Ponemos tu obra en escena, del Teatro Británico, que tiene más o menos unos 15 años y 7 o 8 ediciones constantes, ¿no? Según Adorno y Horkheimer, que son filósofos enfocados mucho en el arte, ellos hablan de que el arte con el tiempo se estandariza, ¿no? Y que cada vez más el sistema lo que quiere es que sea más digerible y limita su capacidad crítica. Es decir, que si bien puede existir obras críticas, estas comienzan a ser limitadas en función a cuánto van a estar dentro del sistema. Este concepto es importante porque el hecho de la existencia de un concurso de dramaturgia perenne también estandariza las estructuras, ¿no? Entonces, cuando yo me ponía a pensar cómo debería ser la estructura de una obra en torno a un tema específico, lo primero que me venía eran estos sistemas estandarizados que hoy voy a estudiar. Pero para esto quisiera hablar un poco de a qué me refiero con estructura. Con estructura me refiero a la organización de los elementos que componen el trama de una obra
cómo se desarrollan las escenas, cómo se desarrolla el conflicto, cómo se presentan los personajes, teniendo en cuenta que esta estructura parte de una organización aristotélica, ¿no? Si bien Aristóteles no planteó una estructura per se, sino simplemente dio algunos condicionamientos, pues con el tiempo esta estructura que llamamos aristotélica, por darle un nombre, nos da como una suerte de forma que permite poder ordenar la idea de un personaje que pasa por un conflicto, que luego lo trata de resolver en contra de un antagonista y que a través de todas estas dinámicas permite una catarsis. Brecht tuvo mucho, cuando él creó el teatro épico, una de las principales críticas de este tipo de estructura tiene que ver con que la catarsis distanciaba al espectador de una mirada crítica, ¿no? Es decir, hacía, por ejemplo, que empatizara con, o sea, yo podría empatizar con un personaje cuya moral no es quizás la adecuada, ¿no? Y más que buscar decir que la catarsis permitía, digamos, una crisis moral, él se enfocaba más que no permitía que la crítica ingresara al material artístico, ¿no? Es decir, yo como espectador no terminaba de ver la crítica porque me quedaba más embelesado por la forma en cómo se construye la historia. Entonces, y me podría quedar como en una cosa mucho más general, ¿no? A la hora de abordar un tema. Rafael Spregelburg plantea que el teatro desde el inicio del siglo XXI ha entrado en una fase en que debe justificarse. Por ende, siempre que se presenta un proyecto de teatro, el autor debe proclamar o declarar su sentido de existencia, ¿no? ¿Por qué esta obra de teatro existe? Y él dice que esta suerte de declaratoria termina también definiendo la estructura, ¿no? Porque es una suerte como de darle a la obra un carnet de identidad para que pueda existir, ¿no? Y que eso tiene que ver mucho con las dinámicas de los teatros y de las programaciones, ¿no? Un teatro te programa en función a qué tan relevante es la obra en este momento y la mejor forma para que eso suceda es declarando que el tema es de relevancia. Ricardo Hallac, que es un investigador de la dramaturgia argentina, plantea que en casos de estructura sí hay decisiones que son evidentes, pero también hay decisiones que son poéticas, ¿no? Una decisión evidente es cuando aquello que ocurre en escena no necesita mucho proceso para ser decodificado. Recordemos que todo es signo. Entonces, cuando entra un personaje y el personaje dice, acabo de llegar, ¿no? Acabo de llegar de viaje, y estoy perdido, pues es claro, o sea, no tiene mayor contextualidad, ¿no? O sea, porque, digamos, declara lo que está sucediendo. A diferencia, por ejemplo, de la primera línea de Hamlet, cuando, si no me equivoco, Horacio pregunta quién está ahí, y Shakespeare lo utiliza como un juego para iniciar la obra, porque sabe que, porque sabe que el público lo va a leer como una forma de irrumpir el sonido, además de mostrar que están en un lugar en donde no se ve bien. Entonces, digamos que esa lectura que tiene capas, Hallac lo menciona como metafórico, como poético o metafórico, ¿no? Que el signo tiene como varias capas y que depende mucho de la perspectiva para verlos. En ese sentido, voy a descompartir y voy a compartir un Excel. Hice una investigación en función a las obras que ganaron el teatro británico. No, vamos a ver que desde la primera edición, que es 2017, ganaron, son creo que 9 obras, ¿no? Por fin, un poquito de comer así para no morir de hambre en este momento. Por favor, perdón. Está muy bien. Las obras que ganaron fueron los números 6 de Gino Luque,
Respira, de Eduardo Benzén, Entonces Felicia cayó, de Mariana Altaos, Eres tú pequeño, de Daniela Maru Silva, Una historia original, de Vanessa Vizcarra, Puente, de Jimena Basadre, Camasca, de Rafael Dumet, El fuego que hemos construido, de María Fernanda González, y Traba Fortuna, de Ángelo Condemarín, que justo es una obra que ha mencionado Ernesto. Los temas, porque todas estas obras son obras que giran en torno a temas muy particulares, son la identidad y la justicia, la memoria, la maternidad, el duelo, la creación, el suicidio y la soledad, el poder, la precariedad laboral y la adicción. Entonces, aquí sucede una cosa muy particular. Primero, que esto es un concurso que tiene una larga data, además que tiene, voy a pasar a la siguiente, tiene producciones que en su mayoría vienen de dramaturgos, o sea, no ha premiado a literatos, sino la mayoría son dramaturgos, salvo un solo caso, que era Jimena Basadre, que inició su carrera como publicista. Y una cosa que podemos denotar de estas obras es que el inicio de este concurso, que se dio con la obra Los números 6 de Gino Luque, aquí dividí el análisis en función a los 5 elementos que conforman una estructura dramática según Raúl Serrano, que son conflicto, entorno, acción, sujeto, texto. Encontramos que Los números 6 es una obra que tiene tiene un sentido metafórico en todo lo que presenta, ¿no? Los números 6 es una obra que parte de la búsqueda de una persona que ha cometido un crimen. El crimen no se dice abiertamente en la obra. Es más, el crimen está oculto durante toda la obra, tanto que hasta puede llegar a ser confuso en su lectura. Y resulta que señalan al número 6, ¿no? A partir de este juego, ¿no? El autor busca hablar de la justicia, de la injusticia, de las identidades y de cómo puede la justicia tener un doble valor, ¿no? La estructura fue no aristotélica y su premiación fue muy comentada justamente por su falta de estructura, ¿no? En la siguiente edición ganó Respira, de Eduardo Benzén. Es una obra como una obra basada en la memoria que habla sobre la vida familiar, ¿no? De una familia, perdonen, de los años 70, entre los años 70 y los años 80, y la historia de un personaje que va a hacer la primera comunión, pero que él entiende comer el cuerpo de Cristo como algo literal. Entonces aparece Cristo, ¿no? Y como estamos en una época del desarrollo del pensamiento socialista y comunista en el Perú, él imagina, y su familia tiene tendencias socialistas, él imagina un Cristo socialista, ¿no? Es un texto que, si bien tiene algunos elementos evidentes, mantiene algunas cuestiones metafóricas, ¿no? Como por ejemplo el conflicto de si este chico realmente puede recibir el cuerpo de alguien que no conoce y que es Cristo. Además, tiene partes que sí son como muy realistas, como el núcleo familiar, pero Cristo es un personaje netamente metafórico, ¿no? Y además un Cristo totalmente bélico. La obra tiene una estructura aristotélica, pero presenta algunos elementos poetizados, ¿no? Y las obras, entonces, Alicia cayó, Eres tú pequeño, Una historia original, que son las 3 obras que preceden, que le siguen a Respira, siguen un poco esta suerte de mixtura, ¿no? Elementos que son muy evidentes con elementos mixtos y estructuras que van entre lo aristotélico y lo no aristotélico. El gran cambio digamos, de paradigma del concurso es cuando gana Puente, de Jimena Basadre, que es la historia de 4 personas que se quieren suicidar y que se encuentran en un puente, ¿no? La obra es netamente realista, el entorno es realista, las acciones son realistas, los sujetos son realistas, y lo único que es metafórico es su diálogo, ¿no? Sobre todo en los momentos en donde los personajes discuten sobre la soledad a través de sus propias experiencias. A partir de esta decisión,
las obras Camasca, El fuego que hemos construido y Traba Fortuna, comienzan a presentar menos cantidad de decodificación, ¿no? Por ende, estructuras más aristotélicas y espacios más realistas, ¿no? Inclusive en el control del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, estamos ante obras, digamos, que hablan sobre temas importantes como el suicidio, el poder, la precariedad laboral, la adicción, pero tomadas desde un aspecto realista, ¿no? En donde todos los conflictos, los entornos, los sujetos, la acción y el texto se presentan lo más cercano a la realidad. Y esto fue un punto de partida para tomar decisiones de organización del texto de La ballena. ¿Por qué? Porque comenzamos a, bueno, porque mucho del intercambio que teníamos con la facultad de la SAP era también preguntarnos qué elementos, por qué escogíamos ciertos elementos por encima de otros, ¿no? Entonces, si valía la pena tener una estructura aristotélica o era mejor construir una obra en función a lo que iba apareciendo en las improvisaciones, sin temor de quizás no tocar el tema per se, ¿no? Y que el tema no sea tan evidente. También aparecieron como las dudas si el tema debía ser discutido o si debería haber una imagen generadora. Ricardo Halak habla de la imagen generadora como, como un procedimiento por el cual el tema se transforma en una imagen que como que nos pone en un jaque, ¿no? Y a partir de esa imagen como nos preguntamos cosas respecto a lo que va generando el cerebro, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos el tema del capitalismo tardío en la vida de esos 3 estudiantes y la imagen que les venía a ellos eran ellos en un bus. No, ellos en un bus. Entonces, esa fue la imagen generadora. Ellos en un bus y la otra imagen generadora que utilizamos para complejizar el sistema era, en algún momento, uno de los chicos hablaba de que él había construido una obra, que la obra era un monstruo y que lo había devorado, e inmediatamente vino la idea de la ballena de Gepetto, ¿no? La ballena que consume Gepetto y que lo tiene dentro. Y lo otro que también tuvimos que tomar una decisión es que si la obra planteaba una postura o si generaba una pregunta para que quien lo viera respondiera y se hiciera más preguntas, ¿no? Entonces se tomaron algunas decisiones estructurales que tienen que ver con el cúmulo de toda esta información. Primero, decidimos plantear una visión múltiple que alejen de una sola percepción del tema. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la mirada de los chicos era bastante particular. Creo que durante toda la residencia hemos hablado de que nosotros, o sea, de que quienes éramos los investigadores y teníamos, digamos, o conocíamos el pasado predigital, teníamos una mirada y que luego descubrimos en los estudiantes una mirada mucho más particular. Entonces, la idea de la obra comenzó a darle voz a esas ideas por encima de lo que se esperaría de que se hable, ¿no? Del capitalismo. La obra también, una de las cosas que nos dimos cuenta era también que la obra y en las improvisaciones cuestionábamos el tema, ¿no? Y la existencia misma de la obra, ¿no? O sea, podemos hacer una obra del capitalismo tardío con 3 personas que tienen una noción del capitalismo o digamos que viven dentro del capitalismo y no diferencian estas etapas pretecnológicas, posttecnológicas, o la dificultad de los chicos en conectar con el tema, ¿no? De conectar con el tema de manera directa. Entonces, la obra también cuestionaba eso. Hay un montón de momentos en donde la misma obra dice que ellos tenían como tarea hacer una obra sobre el capitalismo tardío y que presentaron eso y que la obra les generó mucho estrés. Entonces, planteamos que la obra tenía que hablar de la obra y decidimos plantear 3 miradas diferentes según el personaje que nosotros luego metaforizamos como 3 miradas de la ballena, ¿no? Uno de los personajes miraba a la ballena como un refugio, como un lugar para adentrarse y esperar. Otro lo que veía como un monstruo,
como un enemigo, como alguien que le generaba ansiedad, y otro personaje miraba a la ballena como una aspiración, como algo sorprendente que le gustaría llegar a ser y estar, pero que en este momento no puede ser o habitar o estar con él, ¿no? Entonces, esto se configuraba se materializaba, perdonen, con personajes que hablaban de la ballena como un lugar seguro, o la ballena como esta cosa que te come y que tú estás dentro y que no sabes bien qué hacerte, o un personaje que hablaba de la ballena de manera aspiracional, ¿no? Contando eh, eh, trivias sobre las ballenas, como que las ballenas van lento, van rápido, comen, se reproducen de cierta manera, ¿no? Hablan de cierta forma. Y a partir de estas decisiones es como que se decidió armar la obra, ¿no? Y con esto concluyo, y es que la primera cosa que vino cuando se nos hizo el encargo de crear sobre un tema era qué es lo que vamos a mostrar, ¿no? Qué perspectiva, qué teoría, y lo que decidimos fue ir por una estructura que abriera la puerta a cuestionar el tema, inclusive si nosotros mismos lo cuestionamos, dentro de las miradas de esas tres personas que tienen diferentes vivencias, experiencias, y que vienen de diferentes lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura esperada, digamos, al menos en el Perú, hubiese sido una estructura más aristotélica, que presente un personaje, ¿no? Y que hable del tema, porque, digamos, eso es la estructura esperada. Esa es, digamos, el proceso de, como les mostré en el cuadro, de estandarización que se esperaría de un tema y que se buscaría para que el tema, para justificar la existencia de la obra, ¿no? Y por eso también nos dimos el permiso de darle una configuración diferente, ¿no? Buscarle una estructura. Ricardo Hallac habla de configuración en vez de estructura, porque Ricardo Hallac dice que la organización de las obras, no, o sea, que nosotros estamos mal acostumbrados porque la estructura aristotélica que nosotros conocemos es una estructura que se ha definido con la aparición del cine. Entonces, que esta estructura funciona más en el cine y que además se construyó por el cine por el gran costo que esto generaba. Yo no puedo presentar una película que no tenga una gran estructura, que no tenga una buena estructura y que pueda funcionar por la cantidad de dinero que esto implica. Él dice que las obras de teatro, como no implican tanto dinero, bueno, dependiendo de la perspectiva, te configura, ¿no? Y es como se organizan estas obras en función al teatro mismo que a sus referentes, en su mayoría norteamericanos, que son los que sí utilizan estas estructuras aristotélicas, que inclusive utilizan términos de cine como plot point, midpoint, ¿no? Y que además, Ricardo Hallac dice que la organización permite una mirada subjetiva también del espectador, entonces reconoce a un espectador vivo, a diferencia de una estructura aristotélica que interpone la idea de que existe un personaje protagónico y que hay una lección que el personaje debe aprender, ¿no? También Ricardo Hallac, solamente para concluir, que me parece interesante, él habla del viaje del héroe también como no como un mandato capitalista, sino como también una cadena que hace que una obra de teatro tenga que tener una lección. Y él se pregunta si es que realmente los dramaturgos tenemos la capacidad de aleccionar algo que no sea dramaturgia, en vez de hacer una pregunta respecto a algo y que todos en colectivo generemos una respuesta. Y eso es un poco, como digamos, el proceso por el cual pasó la obra y que buscaba abrir la pregunta de cómo vemos el capitalismo, ¿no? En el caso de estas tres miradas, guiadas por mi dramaturgia, porque lo que yo hice fue organizar la obra, era una ballena, y era una ballena que se transformaba en un bus y que para cada uno representaba un espacio, o sea, un vehículo para llegar a sus clases, a sus trabajos, a sus aspiraciones, a su psicólogo, y que la idea de la obra era plantear la pregunta de qué es el capitalismo para los demás, en qué monstruo se transforma, cómo es esa ballena. Y con esto estoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Federico, por contarnos todo este viaje que veo que fue bastante
bastante grande e interesante. Bueno, tenemos este espacio para preguntas, para opiniones, para como tratar de opinar acerca de estas tres visiones que nos trajeron nuestros compañeros del Perú. Entonces, puedo dar la palabra, si quieren, pueden empezar a levantar su mano quienes quieran intervenir. Vamos, Fabián. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, gracias. Bueno, buenos días, bueno, ya buenas tardes a todos y a todas. No, agradecerles por la ponencia, agradecerles por como los puntos de vista y con los materiales que han expuesto. A mí me asalta es ahorita tratando como de reunir un poco eh, como un vínculo entre las tres ponencias y me hacía la pregunta si incluso el teatro, yo creo que sí, incluso con lo que contaba un poco o lo que analizaba Rita, el teatro vendría a ser parte también de un sistema capitalista, porque incluso hasta el compañero Federico está investigando o investiga unas posibles estructuras para no sé si para encajar o no sé si para mostrar, pero también esas estructuras que se han construido, se han creado, se han inventado, hacen parte también de una necesidad de una sociedad que está impregnada de lo que hablaba Rita, ¿no? Capitalista. Entonces venimos de siempre estar acostumbradas a unas necesidades que otras personas o que según el gremio o el contexto donde estemos viviendo nos piden que seamos, ¿no? Y también lo ato un poco con con la exposición de Federico, que hablaba sobre esta necesidad, ¿no? Incluso también todas las obras que explicó Rita, esa necesidad de todos los personajes, que esa necesidad se vuelve como esa tragedia, esa dificultad, ese conflicto, por querer pertenecer, por querer llegar a unos estándares, ¿no? Depende del contexto donde se encuentra cada uno, cada una de ellas. En la obra que expone Federico, entonces, pues es literal que el dinero y la materialización, ¿no? El bien material es una necesidad, se ha vuelto una necesidad que nos han impuesto, ¿no? Que nos da un estatus, que nos da un poder, nos da un sentido y que desgraciadamente la madre del personaje principal se suicida por no tener eso, porque pierde eso. Casi que nuestra vida se convierte todo el tiempo en querer pertenecer y si no está eso es cuando llega el fracaso, que incluso del que habla mucho Bauman, ¿no? Bauman no, perdón, Byung-Chul Han, que no soportamos el fracaso, ¿no? Entonces, si no soportamos el fracaso, no tenemos herramientas porque a todos nos han dicho que todo tiene que ser todo tiene que ser bien, todo tiene que estar perfecto, pues entonces es cuando sucumbimos y nuestras tragedias realmente se vuelven esa falta, ¿sí? De poder llegar a esas metas y no tenemos las herramientas pues para resolver esos problemas emocionales que los personajes padecen y por la cual, digamos, ese personaje, la madre de ese personaje, pues toma la decisión de acabar con su vida. Entonces, nada, la pregunta era como, más que la pregunta, la reflexión es como, realmente todo viene siendo una estructura, o sea, todo viene siendo un sistema, ¿no? ¿Será? Y viene siendo parte de ese sistema así capitalista. Ya, es eso, por ahora. Gracias, Fabián. Jack. Hola, buenas tardes. Voy a encender mi cámara para que ahí está. Bueno, yo quería decir que justo ya varias semanas después de haber presentado el proyecto,
Y ahora cuando escuchaba a mis maestros hablar sobre bueno, sobre la investigación, ¿no? de cada uno, creo que también me pongo a reflexionar acerca de lo que vivimos, no solamente en la presentación del proyecto, sino durante la semana de residencia, que fuimos testigos de de muchas más ponencias y muchas más investigaciones en donde, de alguna forma, o sea, creo que ahora, después de unas semanas, sí, llego a reflexionar más que en ese momento, que en esa semana de residencia. Por ejemplo, creo que, claro, de alguna forma hablar acerca del capitalismo y de este gran monstruo, o gran refugio, que incluso es la ballena, o esa aspiración, porque el capitalismo también tiene muchas formas de ser vista o de ser visto. Entonces creo que ahora, al ver o al recordar un poco la obra que hicimos, en el caso de nosotros, de la científica, me doy cuenta que, claro, el capitalismo que hemos observado ha sido el que nosotros vivimos, el capitalismo que yo veo, que Cristian ve, que Leonela ve, que Fede ve. Entonces, nuestra investigación apareció a partir de nuestras experiencias, poner el cuerpo y la voz y el texto para hacer la obra. Creo que ahora pensándolo un poco más, o reflexionando un poco, me pongo a pensar acerca de esa visión del capitalismo de nosotros como personas particulares, individuales. Hay mucha gente que quizá ve la obra y dice, sí, eso me pasa a mí también, pero hay mucha gente que no le pasa eso. Entonces, por ahí me di cuenta un poco durante la semana de residencia de que quizás es enorme hablar de esto. Entonces, quizá no lleguemos a abarcar todo lo que es el capitalismo como fuerza incontrolable que camina hacia adelante. Entonces, eh, decía, esta obra quizá, o sea, ¿hasta qué punto la obra es suficiente? El tema es tan gigante que quizá la gente va a decir, ya, chévere, pero no, falta mucho, falta mucho. Entonces, al mismo tiempo, me ponía a pensar mucho en cómo durante la residencia, muchos maestros también hablaban acerca de cómo veían ellos el capitalismo, acerca de cómo veían ellos estas formas de violencia que nacen a partir de esta fuerza incontrolable que es el capitalismo, que quizá nosotros como jóvenes estudiantes, no lo vemos de esa forma todavía, o no lo hemos vivido así, o no lo vemos así porque no es nuestra realidad. Creo que es bastante importante eso. Entonces yo me ponía a pensar en, si es que nosotros tenemos que hablar acerca del capitalismo para que la gente entienda lo suficientemente gigante que es, quizá vamos a perder la teatralidad que hace falta en el proyecto, porque ya se vuelve totalmente discursiva la obra, diciendo esto pasa en tal lugar, esto pasa en tal lugar, esto pasa en tal lugar. Entonces no somos más que un repetidor de noticias o de cifras que aparecen. Y creo que el bien o el corazón también de este proyecto, más allá de investigar, que es por supuesto importante, también es cómo llevarlo al teatro, no solamente con el texto, sino cómo hacerlo teatral. Y creo que eso ha sido bastante, o sea, creo que eso ha sido una visión clave del maestro Federico, por ejemplo, que él como estaba dirigiendo la obra, él tenía claro esto. Quiero creer que lo tenía claro. Entonces, nosotros como estudiantes, al menos yo desde mi parte, no estaba tan consciente de eso. No era tan consciente de esto verdaderamente se entiende, esto verdaderamente a la gente va a comprender lo que está sucediendo, va a ser suficientemente teatral y suficientemente discursivo. Y ahora que pasó tiempo y que he reflexionado sobre las opiniones vastas que han dado todas las personas que han hablado durante la residencia, me doy cuenta de que sí, hay discurso, hay problema, hay preguntas que hace la obra y sobre todo, creo que algo importante es que la obra es teatro y se ve así. Eso. Y tu micrófono está apagado, Sandra. Sí, bueno, muchas gracias, Jack. Sí, bien. ¿Alguien más? No veo más manos levantadas. O si no, me tomo un poquito la palabra.
mientras ustedes piensan. Sí, a mí me parece interesante en la exposición que hizo Ernesto de darme cuenta la idea de el tiempo, ¿no? Porque digamos que nosotros hemos estado hablando todo el tiempo sobre la idea de la aceleración, del tiempo acelerado, del no tener tiempo para hacer tantas y tantas cosas que nos exige el día a día hoy. Pero aquí en esta obra me doy cuenta que cuando él habla de la abstracción de la realidad, lo que busca un poco el capitalismo es esto, es decir, sacarnos de la realidad, incluso de la misma materialidad de esto que tenemos alrededor, para como crear esta, no me acuerdo cómo se llama lo que le ponen a los caballitos, ¿cierto? Como esta manera de solo ver de una forma precisa, y es mirar la idea de producir o de estar pensando solamente en un solo foco, que es el dinero, que es la producción, que es decir, toda esta maquinaria está dispuesta para permitirnos no ver más allá de lo que ellos permiten, que es un foco centrado en la idea de la producción y del capital y de crear el valor, ¿no? La idea del valor, que es lo que es, digamos, la máxima del capitalismo. Entonces me pareció interesante poder, a partir del ejemplo que Ernesto da de la puesta en escena y de cómo esta puesta está basada en cómo son de verdad los casinos, para que pues la atención esté centrada únicamente en el juego, ¿no? Y que no haya más sino eso. Entonces pienso que esa forma es finalmente la forma del capital, de abstraerlo a uno de lo demás y tenerlo en ese foco. Y en relación a lo que acaba de decir Jack, me parece interesante darme cuenta de que de alguna manera esta escogencia que han hecho de la obra me parece muy valiosa, ¿no? Porque la idea de pensarse las estructuras y como qué estructura queremos, o más allá de una estructura, qué es lo que queremos como nosotros, finalmente acude al objetivo que nosotros estábamos buscando o seguimos buscando, que es esa idea del hombre contemporáneo en el capitalismo tardío. O sea, ¿quién es ese hombre contemporáneo en el capitalismo tardío? Y precisamente nos habla de que, digamos, en las dos universidades encontrar una cosa muy particular, y es ubicar a ese yo, ¿no? Ese yo, en este caso en los estudiantes, que crean a partir de lo subjetivo, ¿no? Y de alguna manera nos hace ver quién es ese hombre contemporáneo metido en ese capitalismo tardío. Claro, efectivamente no para todo el mundo la misma visión del yo, pero sí yo creo que a partir de las obras que hicieron, a partir de este ejemplo que nos dio Federico, podemos darnos cuenta, por ejemplo, de esa particularidad de estos sujetos, de estos yo, en Lima específicamente, y de estos yo, digamos, pertenecientes a esta nueva generación, a esta generación de hoy. Entonces, me parece que en ese sentido es muy valioso ese hallazgo, ¿no? Ese hallazgo, no buscar una generalidad, sino precisamente cuál es esa particularidad de ese yo que está inmerso en estos problemas del capitalismo. Vale, no sé si alguien más quiere decir algo, opinar, preguntar también. No los veo muy animados hoy. Yo Se va quisiera comentar sintiendo una el fin de cosa. año. Dale, Yo, Fede. yo quisiera Dale, comentar una cosa Federico. que me pareció muy interesante. Dos cosas. Uno que pasó en una de las exposiciones de la Ridley,
que justo Alfonso de Esteban es el investigador del cual yo me baso, que él estudió la modernización de la dramaturgia a través de los concursos. Él habló en el simposio de la necesidad en la actualidad de que la dramaturgia tenga un aspecto real, ¿no? Que cada vez se aleja de la ficción para tratar de habitar una realidad, ¿no? Y a partir de eso, creo que me quedó una cosa cuando estábamos haciendo el proyecto Ballena, que era que lo que dice Jack es cierto, o sea, es como que una cosa era escribir la obra y otra cosa era cómo plantear el montaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el montaje, si el personaje decía, ¿no? O sea, me fui a un lugar, ellos se iban a un lugar y era como, no hagamos eso, no, busquemos otra cosa. Físicamente busquemos algo que sea metafórico para ir a ese lugar. Y ellos tenían un montón de nervios de que no se entendiera, ¿no? A pesar de que eran convenciones bastante, o sea, digamos, son convenciones bastante simples. Y además viene acompañado con un texto que es además descriptivo. Entonces, a mí lo que me dio lugar un poco como experiencia de la residencia que tuvimos en Lima, que ya era una residencia en donde ya teníamos un producto, a diferencia de la de Colombia, que simplemente era como el punto de partida, nosotros teníamos como algunas cosas muy particulares, era que era esta sensación un poco de que la mirada hacia un producto de investigación es en función a qué tiene que ser, ¿no? O sea, cómo tendría que ser, más que qué es, ¿no? Y creo que eso es un gran cuestionamiento y pregunta que yo me quedo mucho del proceso y que también y que habla también Ricardo Jala, que es su investigación, y es el teatro. O sea, hablamos tanto de la creatividad y del espacio de las ideas y poner el cuerpo y todas estas cosas que se ponen en escena y cuando vamos a crear un producto siempre vamos a una fórmula, ¿no? En vez de tentarnos y comenzar a decir lo que hicimos un poco en el proyecto, que yo me quedo con el proceso que también tuvimos con Arley, que sentarnos y decir, ok, conviene, o sea, si hablan, es lo que se espera, ¿no? O cuando hicimos el proyecto en conjunto, ¿no? Que era, si hablan, ¿qué es lo que se espera? ¿Se espera que expliquemos algo del capitalismo o se espera algo más metafórico? Entonces, creo que es bien interesante cómo el teatro tiene esta posibilidad de abrir una discusión, abrir un diálogo, abrir imágenes, pero también también es un producto, es un sistema y puede llegar a estandarizarse al punto que proyectamos en él una necesidad que no existe, ¿no? Que es la de explicar, o sea, Jack decía, ¿no? Es un tema muy grande para explicarlo y, por ejemplo, Hamlet habla de el poder, pero no habla de todo el tipo de poder, habla de un poder específico, en un ambiente específico, pero a partir de ahí yo cuestiono cosas personales, o sociales y colectivos, ¿no? Entonces creo que, que me quedo mucho con esa reflexión, ¿no? Eso. Sí, es que pensando en lo que acabas de decir, a mí me parece que finalmente es un ejercicio de investigación-creación, ¿no? Y creo que ahí está el valor, que además es una libertad, es decir, el hecho de pensarnos investigadores y creadores nos da la libertad de hacer, es decir, de no tener algo ya pensado y estructurado en relación, por ejemplo, a lo teatral, ¿no? Entonces necesitamos hacer tal estructura, sino un poco más bien es la idea del laboratorio, ¿no? De estar probando, mirando, pensando la teatralidad, pensando el espacio, pensando el tiempo, pensando el tema también, obviamente, pero me parece que ahí está lo valioso del ejercicio, ¿no? Esa libertad que nos da el laboratorio de
poner a mezclar lo que queramos mezclar, ¿no? Estructuras, tiempos, temas, inquietudes personales, y creo que por eso también las obras tienen ese carácter del que yo hablaba de lo subjetivo, ¿no? Que es precisamente lo valioso, creo que se ha encontrado aquí en el equipo. Me pareció también muy valioso, agradezco muchísimo a Federico y el equipo de Federico que hayamos podido ver como esa cocina interior de cómo se trabajó, cómo se creó, cómo se pensó el ejercicio del proyecto Ballena, porque pues resulta súper interesante, no solamente para el proyecto, sino para todos nosotros que somos, digamos, trabajadores del teatro, un poco entender cómo son esas formas internas, como esas, no llamémoslo métodos, esas formas de hallar caminos en el teatro. Me parece muy valioso y agradezco mucho que nos hayas traído ese compartir acá. Vale, no sé si alguien tenga algo más que decir. Si no, entonces creo que cerramos. Entonces, bueno, cerramos este seminario sin antes decir que ha sido bastante productivo, muy interesante, tanto las visiones de la dramaturgia de Perú que nos han traído Rita como Ernesto, como también, digamos, todo el trabajo que ha hecho Federico para hablar un poco de esa historia de las estructuras teatrales, pues particulares en Lima, pero creo que son de Latinoamérica en general, y cómo nos habló precisamente de cómo fue ese modo de llegar a esta creación. Y nada, estaremos aquí el próximo viernes también en el mismo espacio, pues ya con esta segunda sesión de estudio de obras, y en esta ocasión pues estaremos nosotros los del equipo de Colombia, pues también hablando de dramaturgia colombiana en su mayoría, y una sorpresa que tengo un invitado especial que traeré. Nada, entonces muchas gracias a todos y a todas, que tengan un bello día y bello Gracias a fin de ti, semana. Sandra. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego.